Hola, ¿qué tal? Yo soy Ari y bienvenidos a este espacio llamado Deísmo Hoy. Es un canal, es un espacio justamente para hablar acerca del deísmo, acerca de lo que significa esta filosofía, de los beneficios que tiene para la sociedad, para los individuos y las razones por las cuales es tan importante en estos tiempos. Les cuento que yo soy deísta y en este video en específico les quiero hablar de las razones por las cuales yo soy deísta. ¿Listo? Antes de empezar a tocar este tema, yo quiero decirles que quiero que este sea un espacio simplemente donde pueda ser yo. No tengo un guión, no tengo algo como preparado y elaborado de una manera pues, muy exhaustiva. Simplemente quiero ser yo expresando mis opiniones, mis pensamientos, mis ideas y que ustedes también participen en ese diálogo, como a través de los comentarios. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Yo lo que busco simplemente es aportar a un diálogo abierto, un diálogo sincero, un diálogo donde podamos llegar a conclusiones que sean enriquecedoras y que aporten a la sociedad, que aporten a cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a este espacio. Bueno, yo les voy a hablar acerca de por qué soy deísta. Y para hablar de esto, pues, para tocar este tema, es necesario que les explique pues, mi trasfondo, de dónde vengo y por qué esta idea del deísmo hizo tanta mella dentro de mí. Les cuento, yo nací dentro de un hogar cristiano evangélico, donde pues, valoro las cosas buenas que pude aprender allí, pero que en realidad también vi otras cosas con las cuales yo tuve muchos conflictos. ¿Por qué? Porque yo tenía o me habían mostrado la idea de un Dios antropomórfico, un Dios tirano, un Dios celoso, un Dios que incluso me llegó a amenazar a mí de muerte si yo veía televisión. ¿Por qué? Porque en esa época en la que yo nací, en la que yo experimenté y viví todas esas experiencias, vi mucho que las personas decían que Dios hablaba a través de ellos y se encargaban de dar unos mensajes a la gente para que la gente pues, le hiciera caso a Dios. Eso le llamaban profecía. Y entonces había unas personas que decían, no, Dios me habló o Dios hablaba a través de ellos, según ellos. Y pues en una de esas situaciones a mí me dijo que si yo veía televisión, pues me iba a cortar, que es justamente el término que se utiliza para quitarle la vida a alguien, basado justamente en un versículo de la Biblia que dice que cortar el cordón de plata. Pues bien, yo nací en ese ambiente donde se iba al culto, crecí en ese ambiente, se iba al culto, donde la gente daba vueltas, donde la gente saltaba, donde la gente pasaba al frente y había una lista de varios pastores allí o de los líderes que empujaban a las personas, las tiraban al piso y la gente quedaba ahí en ese estado. Vi también mucho abuso por parte de las autoridades o de los líderes, abuso de autoridad, porque no se le puede cuestionar al predicador, al pastor, porque cualquier tipo de crítica o de algo en lo que no se esté de acuerdo, pues eso simplemente acarrearía pues un ataque y un rechazo total a la persona en el punto de excluirlo o separarlo o hacerlo sentir de lo peor. Entonces yo vi todo eso, lo experimenté, lo viví y vi mucha gente sufriendo a causa de eso. También vi mucha superstición, vi mucha gente hablando de Satanás, de diablos, de demonios. Los dibujos animados, las caricaturas eran satánicas, los cantantes todos tenían un pacto con el diablo, los cassettes les daban vuelta, colocaban al revés para escuchar mensajes subliminales y la gente pues pasaba como mucho en eso. De hecho me parecía tan curioso que a veces se hablaba más del mismo Satanás que de Dios, y ese fue el entorno en el cual yo me crié. Pero ¿qué sucedió? De que mi inclinación siempre fue más hacia lo racional, siempre como a pensar, a ir más allá y a decir, bueno, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué me hablan de esto? Si esto no tiene sentido, si esto no tiene razón. ¿Y qué pasaba? Yo veía ciertos pasajes en la Biblia que a mí me inquietaban y yo comentaba con los líderes, con los pastores, siendo un niño, y les preguntaba por qué dicen esto, por qué dicen que Dios manda hacer este tipo de cosas, como genocidios, como ataques a otros pueblos por no creer en ellos, como una serie de características de un Dios celoso, de un Dios que estaba iracundo, que se arrepentía y después hacía una cosa y luego otra.
que reflejaban ciertas características más como si fuese un humano, pero un humano con superpoderes, que incluso a veces hacía como planes, tramaba unos planes muy elaborados con el fin de acabar con la vida de un rey, y resulta que si era Dios y era el que tenía el control de todas las cosas, podía quitarle la vida a un suspiro, un movimiento, un chasquido de dedos, manos, y ya podía quitarle la vida a alguien de inmediato, pero no. Veía que Dios lo retrataban como que tenía que buscar humanos para que hicieran el trabajo sucio. Esa fue la imagen que yo vi de Dios, y que me la recalcaban que a Dios, al igual que a la Biblia, no se le puede cuestionar en absoluto. Claro, a un ser trascendente, a un ser supremo, a una mente superior, estamos hablando de Dios, ¿cómo se le va a cuestionar? Pero yo, entre más leía y entre más profundizaba acerca de la Biblia, más dudas y más preguntas encontraba. Y cuando las hacía, cuando hacía estas preguntas, estos líderes al principio trataban de responder, pero sus respuestas eran insuficientes, eran respuestas muchas veces sacadas de la manga, respuestas que yo quedaba hasta peor desde el momento en que me las acercaba. Y al punto que cuando ya veía que sus respuestas y sus razonamientos no eran tan buenos, pues lo que terminaban era atacándome, diciéndome que yo estaba jugando con candela, que no puedo cuestionar a Dios, y pues listo, que a Dios no le gustaba que yo preguntara tanto. Entonces yo me decía, ¿por qué a Dios no le va a gustar que yo use la razón si realmente Él me la dio? Yo creo en un Dios racional, yo creo en un Dios que es inteligencia pura. Entonces, ¿cómo me van a decir que a Dios no le gusta eso? Dudar, inquirir, investigar, eso parece que está totalmente sancionado, cuando va justamente en los intereses de los líderes, de las religiones. Entonces yo crecí en ese ambiente, y hubo un momento en que dije, bueno, listo, yo no voy a hacer tantas preguntas, quiero servir. ¿Por qué? Porque había muchas personas que, incluso siendo yo un adolescente, venían adultos donde mí a que les hablara sobre Dios, a que le ayudara en ciertas situaciones de su vida. Entonces yo digo, listo, yo voy a dejar de lado mis preguntas, voy a dejar de lado estos debates que tengo, porque quiero servir, voy a servir a la gente. Entonces, en cierta manera yo como que coloqué esas preguntas y esas dudas en un cajón, en un baúl, y listo, seguí adelante con mi vida. Pero esas dudas todavía estaban, esas inquietudes todavía permanecían. En futuros capítulos les voy a hablar una a una, porque no quiero que este video sea extenso, una a una de estas preocupaciones, estas preguntas que yo hacía. Pues bien, yo lo que hice fue que dejé eso quieto y me dediqué a servir. Entonces, así fue como fui ocupando distintos puestos dentro de la iglesia, cargos. Pude ser líder de adolescentes, líder de jóvenes, estuve como pastor, estuve pastoreando. Entonces, fue todo un proceso en el cual yo dejé de lado tantas preguntas y tantas cosas, pero aún las tenía dentro de mí. Cuando pasa el tiempo, yo empiezo a ver que hay un montón de ramificaciones dentro del cristianismo. Los católicos y los protestantes tienen un montón de variantes, y hay raíces hebreas, mesiánicas, de todos los gustos y de todos los colores y de todos los sabores para escoger. Y empecé a darme cuenta que aunque anteriormente yo tenía acceso solamente a la versión Reina Valera, vi que empezaron a aparecer un montón de versiones más, y entendí lo que es el tema de la crítica textual, y empecé a percatarme de ciertas cosas que no me decían a mí de niño, que quizás muchas de esas por desconocimiento, porque no había tanto acceso a la información como hoy en día, pero ya empecé a darme cuenta de muchas cosas que no era tanto como me las habían dicho. Empecé a ver sobre arqueología, empecé a ver sobre temas mucho más profundos, y ya hubo cosas que empezaron como a desbalancear, como que estas cosas que yo tan firme creía, que porque aún a pesar de que yo tenía cierto recelo o ciertas reservas o cuestionaba algunas cosas, habían otros temas que sí eran demasiado intrincados, o sea, dentro de mí, están demasiado permeados dentro de mi pensamiento. Entonces yo lo que hice fue que empecé a luchar contra esos dogmas y esas ideas que eran las más sólidas que yo creía tener,
y ahí fue cuando empezó todo como a descuadrarse. Yo creo que el punto álgido de esta situación fue cuando conocí sobre el tema del judaísmo, las raíces hebreas y todo este tipo de temas, porque empecé a percatarme de que ciertos textos en realidad han sido no solamente adulterados, sino que han sido copiados o usados de una manera en que convenga cierta teología. Entonces, yo cuando empecé a notar todo ese tipo de cosas, traté, y lo digo con total sinceridad, traté de aferrarme lo que más pude. Traté de usar todos los medios y recursos, pero ya hubo un momento en que mi mente ya podía decir, no se puede. Ya hay una parte de mí que, por mucho que tratara de lidiar con eso, o de tratar de amansarlo y de dejarlo quietecito, ya no, realmente no iba a poder. Y no pude sostenerlo porque tenía que ser fiel a mí mismo, tenía que ser fiel a lo que estaba viviendo, a lo que había aprendido. Y eso fue lo que fue sucediendo. Cuando supe acerca del deísmo, yo justo estaba en una situación bastante difícil, en la parte económica y también en el área personal, en lo personal. Yo atravesé por algo que yo le llamo el momento más oscuro de mi vida, donde yo perdí la fe en todo, o sea, en todo y en todos. Yo creo que el momento de crisis existencial más fuerte que yo pude experimentar y que pude atravesar fue ese. Y justo en ese momento, que incluso, que lo trataré más adelante, llegué a pensar incluso en quitarme la vida. O sea, se me pasó ese pensamiento, no lo maduré, no lo mantuve allí dándome vueltas, no, pero sí lo tuve y fue muy difícil. Pero en ese tiempo también empecé a comprender y entender algo, y es que muchas cosas de las que yo creía no eran tan sólidas como yo pensaba y que era necesario indagar, investigar. Y ahí empezó ese proceso. Fue cuando vi que había muchas otras cosas afuera del cristianismo que a mí me habían enseñado y empecé a leer, pero no empecé a leer buscando la verdad, no, empecé a leer por aprender y ver más allá de lo que había. Y en ese proceso pues vi que había algo que se llamaba deísmo. Y cuando empecé a leer sobre deísmo, ya empecé a darme cuenta que lo que decía ahí yo me sentía muy identificado. Es más, vi solamente como una cosa dentro de todo lo que veí sobre el deísmo que no me cuadraba mucho. Y que en otro video voy a hablar con más detalle de eso, pero se trata de que decía que el deísmo es la creencia de que existe un Dios, pero que no está alineado con algún tipo de religión, o rechaza más bien el tema de las revelaciones de las religiones, y que se cementaba más que todo en la razón. Entonces, pero vi que decía, como que daba a entender de que Dios desde la perspectiva deísta era un Dios que creaba todo y se alejaba, y como que dejaba todo tirado y no me importa nada y se abre y no, o sea, yo eso decía, pero en mi caso personal, yo no concibo eso porque he tenido experiencias de vida muy particulares, muy personales, en la cual un Dios indiferente no cuadra tanto. Y luego, con el tiempo, pude ver que en el deísmo se hablaba acerca de la providencia, y que la providencia es más que todo ese medio, ese recurso, esa forma en la cual Dios pues sí interviene dentro de la humanidad o dentro de su creación, pero que esto es de una manera sutil y que es a través de las mismas leyes armoniosas que Él diseñó, que Él creó. Entonces yo, cuando ya escucho sobre la providencia y cuando entiendo qué significa la providencia, que no se trata de que, como lo presenta el teísmo, de que, o las religiones reveladas, que Dios como que interviene de una manera invasiva, que afecta incluso las leyes de la naturaleza y provoca los milagros, yendo en contra justamente de las mismas leyes. Ese tipo de intervención no me cuadraba, no lo entendí, tampoco lo aceptaba, pero sí sentía que había algo más allá, y que son aquellas cosas inexplicables, porque sé que la razón es fundamental para el ser humano utilizarla, pero ahí también hay cosas que están fuera de nuestro alcance, de nuestro alcance cognitivo, hay cosas que no entendemos, y que muchas de esas cosas se pueden explicar a través de la providencia.
Y eso lo voy a hablar más adelante, nuevamente, porque como dije, no quiero que este video sea demasiado extenso. Y eso fue lo que terminó como de cuadrar ese engranaje y yo dije, listo, soy deísta. De hecho, me di cuenta que siempre lo fui, pero que me criaron en un ambiente donde, lo repito, hay cosas buenas. Yo no ataco el cristianismo, no ataco al evangélico o al católico por las cosas buenas, para nada. Yo lo que hago es simplemente entablar un diálogo y hablar acerca de mi experiencia y la perspectiva y lo que he aprendido, de lo que he podido ver en cuanto a cuando la razón se nubla, cuando la razón se deja a un lado y cuando se da más atención a la superstición, cuando se da más cabida a la fe ciega, a aceptar los dogmas sin chistar, sin siquiera cuestionar. De eso es lo que voy a tratar también en este canal, Deísmo Hoy, porque también es traer una visión del deísmo en estos tiempos. Y creo que es el momento más crucial, el momento más importante, el momento más valioso para mostrar el deísmo, porque estoy completamente convencido de que hay mucha gente afuera ya, incluso dentro de las religiones, que son deístas pero no lo saben. Y hay personas que saben, que dicen, yo creo en Dios, pero no soy parte de ninguna religión, ni me interesa ser parte de ninguna religión. Y déjenme decirles que son deístas, y que es bueno que ustedes se identifiquen y reconozcan lo que significa el deísmo, y para eso estoy yo acá. Quiero ser parte activa en esta labor de que la gente sepa qué es, los beneficios que trae, lo que ayuda a las personas y lo que puede provocar en las vidas. Y como ejemplo, en mi vida propia. Cuando me di cuenta que yo era deísta, fue cuando empecé a liberarme de un montón de creencias, incluso creencias que eran castrantes, creencias que eran nocivas para mí, creencias que me llevaron a vivir en temor, en miedo, un temor a Dios, pero un miedo irracional, porque me decían que Dios estaba como si fuese ese Dios así musculoso y con una vara en la mano esperando que Ariel se equivocara, que cometiera un error para darle su merecido. Esa imagen de un Dios así se quitó de inmediato. Que eso crea en mí una vida libertina y hacer lo que me da la gana y hacerle daño a la gente. No, al contrario. Hoy en día yo tengo la firmeza de que debo actuar con ética, con valores, con una moral basada justamente en Dios y en lo importante que es no hacerle daño a nadie y buscar la manera de cómo juntos crecer. Y ya no lo hago por miedo a un castigo, ni tampoco por el chantaje de un cielo para ganarse a través de ciertas cosas que haga porque están escritas en un libro. Yo simplemente actúo bajo la razón, bajo la observación, y busco la manera de ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor miembro de la sociedad, un mejor amigo. Eso es lo que yo busco cada día y esa es mi meta. Así que si tú que me estás escuchando eres parte de un sistema religioso y sientes que estás bien, que tu espiritualidad se beneficia estando allí, yo no tengo problema con eso. O sea, esa es tu vida, toma tus decisiones. Y si eres cristiano o si eres musulmán o eres lo que quieras hacer, sé el mejor, ¿listo? Pero si tú que me estás escuchando eres una persona que estás dentro de esos sistemas religiosos o estás luchando por salir y crees que el ateísmo no es la opción para ti, pues yo te voy a hablar acerca del deísmo. Porque el deísmo es mantener que Dios existe, que existe ese ser supremo, esa mente superior, y vivir bajo la razón. No me interesa los rituales, no me interesa tener prácticas religiosas para acercarme a él, yo uso simplemente la razón, y pues sí, hago una serie de ejercicios espirituales que me ayudan en mi diario vivir, pero no estoy interesado ni en dogmas, ni estoy interesado en mantenerme pues en una religión allá en cuatro paredes. No me interesa, no lo necesito, no me hace falta. Y sé que hay mucha gente afuera que está necesitando y que ahorita se sienten hasta re mal, se sienten recontra mal porque creen que están ofendiendo a Dios o porque eso es lo que le meten en la cabeza a uno. Si uno no es parte de la religión, pues ya uno es enemigo de Dios. Y no,
Yo te voy a hablar aquí en este canal, Deísmo Hoy, este espacio, acerca de Dios desde una perspectiva racional, una perspectiva que cambia la mentalidad y que te ayuda a no caer en las garras de los lobos rapaces, en mantener el sentido común siempre despierto, siempre atento y con la mejor disposición. Así que si te interesa, mantente acá pendiente, lo que vamos a seguir publicando aquí. Se vienen muchas sorpresas, cosas muy buenas y espero que haya servido pues este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.